¿Crees que los secretos de tu familia deben ser protegidos a toda costa? La mayoría piensa que ocultar el pasado es la mejor forma de evitar que el presente se rompa. Pero, ¿y si, en realidad, esconder la verdad fuera la peor decisión de todas? Tal vez sea hora de cuestionar todo lo que sabías sobre proteger tu propia historia. Imagínate que un simple retrato, una foto antigua olvidada, pudiera revelar no solo el rostro de una persona, sino también los secretos más oscuros y dolorosos que tu familia ha luchado por enterrar durante décadas. Esta no es una historia cualquiera, es la historia de cómo los fantasmas del pasado, aquellos que tratamos de mantener bajo llave, pueden regresar con fuerza inesperada, obligándonos a enfrentar lo que nunca quisimos ver. Ahora, pregúntate, ¿realmente estás preparado para afrontar la verdad o vas a seguir viviendo bajo la ilusión de que la mentira protegerá los lazos que te quedan? Este no es un llamado a la calma, sino a la acción. Porque la recompensa aquí no está en mantener el silencio, sino en finalmente encarar el pasado y entender que, al hacerlo, puedes encontrar algo mucho más valioso que la falsa seguridad de las mentiras. ¿Estás listo para descubrir lo que se oculta? Comencemos. Lucas respiró hondo mientras subía las escaleras hacia el ático, donde el polvo parecía haberse acumulado durante años. El aire estaba denso, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Al abrir la puerta, la luz que se filtraba por las rendijas reveló una habitación llena de cajas y muebles viejos. En medio de ese caos, un objeto llamó su atención. Un retrato de su abuela, Doña Celeste, colgado en la pared. El marco de madera estaba deteriorado y la pintura, casi irreconocible, mostraba cicatrices que parecían contar una historia olvidada. Se acercó cautelosamente al cuadro, como si algo en él lo llamara. Sus ojos recorrieron las líneas del rostro de la figura, pero no pudo evitar sentirse inquieto. Las cicatrices en la cara de la mujer eran como marcas de una batalla, algo que no parecía estar relacionado con el paso del tiempo. Había algo raro en ese retrato, algo que no encajaba con las historias que su madre, doña Elena, siempre le había contado. ¿Cómo una mujer tan fuerte y respetada podía haber quedado tan marcada de esta manera? Con manos temblorosas, Lucas tocó el borde del cuadro, sintiendo la frialdad de la madera bajo sus dedos. Recordó que su madre siempre había hablado de doña Celeste con una mezcla de respeto y temor, pero nunca mencionó detalles sobre su pasado o las cicatrices que ahora veía frente a él. Lucas sabía que debía investigar más, pero la pregunta que le rondaba la mente era, ¿por qué nunca se habló de esto en su familia? ¿Qué secretos estaba ocultando ese retrato dañado? Lucas no podía dejar de pensar en el retrato mientras bajaba las escaleras del ático. La imagen de su abuela, con esas marcas visibles, lo perseguía, como si algo invisible lo hubiera atrapado. Se sentó en el viejo sofá de la sala, observando el cuadro desde lejos. En ese momento, recordó las historias que doña Elena le contaba sobre la familia, sobre cómo siempre había sido una mujer temida y admirada, pero nunca se mencionaron esos detalles inquietantes sobre su abuela. ¿Qué era lo que no le estaban contando? Decidió no decir nada por el momento, pero sentía una creciente necesidad de saber más. Mientras tanto, pensaba en cómo abordar el tema con su madre. Sabía que cualquier mención sobre el retrato podría traer una reacción inesperada. Doña Elena nunca había sido de hablar de su madre con facilidad, siempre desviaba el tema cuando alguien preguntaba sobre la matriarca. Pero esta vez, Lucas estaba decidido. Necesitaba respuestas. Con el cuadro aún en sus manos, Lucas comenzó a investigar más sobre la historia de doña Celeste. Durante semanas buscó en viejos archivos, cartas y fotografías familiares, pero no encontraba nada que pudiera esclarecer las cicatrices en el retrato. Cada pista lo llevaba a un callejón sin salida, y la pregunta persistía en su mente. ¿Por qué su familia ocultaba la verdad sobre su abuela? ¿Qué había sucedido realmente con ella para que esas marcas permanecieran ocultas durante tanto tiempo? Una tarde, después de varios días de pensar en el retrato y la historia de su abuela, Lucas decidió hablar con su madre. Se sentó frente a doña Elena, quien preparaba el té como siempre, con su calma habitual. Sin embargo, esa tarde, algo en la atmósfera era diferente. Lucas, con la mirada fija en su madre, comenzó a hablar sobre el cuadro que había encontrado en el ático. Doña Elena lo miró con una expresión que Lucas no pudo descifrar de inmediato. Había una mezcla de sorpresa, pero también de incomodidad. ¿Qué sabes de las cicatrices en el rostro de la abuela? Lucas preguntó. Sin rodeos. La respuesta de su madre fue rápida, pero evasiva. ¿Tu abuela siempre fue una mujer muy reservada, Lucas? No hagas de un simple retrato algo más grande de lo que es. Pero la forma en que evitó el tema, el tono de su voz, hizo que Lucas sospechara aún más. Había algo detrás de esas palabras, algo que no estaba dispuesto a contar.
A pesar de la negativa de su madre, Lucas no podía dejar ir la inquietud que sentía. Ese retrato, esas cicatrices, parecían una clave en una historia olvidada. Decidió que continuaría buscando respuestas, incluso si eso significaba enfrentarse a la resistencia de su madre. La búsqueda de la verdad se había convertido en una obsesión, y sabía que cualquier intento de parar ahora solo lo dejaría con más preguntas sin respuesta. La tarde siguiente, Lucas decidió ir más allá. Habló con su prima Tania, quien siempre había sido su confidente, sobre lo que había descubierto. Tania, como era de esperar, se mostró igual de intrigada. Siempre había sentido que algo en su familia no estaba del todo bien, y ahora, con el retrato de la abuela como pieza clave, sentía que finalmente algo estaba empezando a encajar. «Creo que necesitamos buscar más, Lucas», dijo ella, con una determinación que sorprendió a Lucas. Sabía que, juntos, podrían encontrar la verdad, aunque estuviera oculta en lo más profundo de los secretos familiares. Tania sugirió que fueran a la vieja casa del campo, donde doña Celeste había pasado los últimos años de su vida, con la esperanza de encontrar más pistas. Mientras Lucas comenzaba a organizar el viaje, su mente no dejaba de pensar en lo que podría descubrir. ¿Estaba dispuesto a enfrentarse a la verdad? ¿A lo que podría salir a la luz sobre su familia? La incertidumbre lo rodeaba, pero la curiosidad lo impulsaba. Sentía que algo mucho más grande estaba por desvelarse, algo que cambiaría la forma en que veía a su madre, a su familia y tal vez, incluso, a sí mismo. Llegaron a la casa al día siguiente, una construcción que parecía detenerse en el tiempo, como si las paredes guardaran secretos. El olor a madera envejecida y a tierra mojada los recibió al abrir la puerta. Cada rincón del lugar parecía estar cubierto de recuerdos, y al mirar alrededor, Lucas no pudo evitar sentir una conexión extraña con ese espacio. Sabía que algo importante debía haberse quedado allí, algo que finalmente podría traer respuestas. Mientras exploraban la casa, Lucas y Tania comenzaron a examinar con detenimiento los viejos muebles y las fotografías colgadas en las paredes. Cada objeto parecía susurrar historias olvidadas, pero nada los llevaba a la respuesta que buscaban. En una de las habitaciones, Tania encontró una caja escondida en un cajón, cubierta por polvo y telarañas. Al abrirla, dentro había una serie de cartas y documentos que parecían corresponder a los últimos años de vida de doña Celeste. Lucas, con el corazón acelerado, hojeó los papeles con rapidez, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la misteriosa cicatriz del retrato. Una de las cartas parecía haber sido escrita por alguien cercano a la familia, pero el contenido era desconcertante. Hablaba de una pelea violenta entre doña Celeste y alguien más, pero el nombre del otro implicado estaba borroso, como si alguien hubiera intentado borrar cualquier rastro de esa parte de la historia. Los ojos de Lucas brillaron con la revelación. Estaba claro que algo oscuro había sucedido, algo que había sido deliberadamente ocultado. Pero, ¿por qué tanta insistencia en el silencio? ¿Qué pasaba con esa cicatriz? Al revisar más documentos, Lucas encontró un nombre que se repetía en varias cartas, un hombre llamado Jorge. Recordó que su tío, Jorge, había mencionado algo vago sobre el pasado de la familia en una conversación reciente. Una nueva sospecha comenzó a formarse en su mente. ¿Estaba su tío involucrado en este misterio? ¿Sabía más de lo que había dejado entrever? Mientras se alejaban de la casa, el peso de lo que estaban descubriendo se hacía más grande. Lucas no podía escapar de la sensación de que algo mucho más grande y sombrío los esperaba. De vuelta en casa, con la carta en mano, Lucas no podía dejar de pensar en lo que había leído. Cada palabra parecía escrita con un propósito, y el misterio que había desvelado se estaba intensificando. La carta hablaba de un asesinato, un crimen que había quedado enterrado en los secretos de la familia. ¿Cómo podía ser posible que nadie mencionara algo tan grave? ¿Por qué la historia había sido borrada de los recuerdos de todos? Lucas decidió que no podía seguir esperando para saber más, necesitaba hablar con Tania y compartir lo que había descubierto. Al encontrarse con ella, le mostró la carta, y ambos quedaron en shock al leer las aterradoras palabras. La carta no solo hablaba de un asesinato dentro de la familia, sino que también describía las marcas en el cuerpo de la víctima, unas cicatrices que coincidían con las del retrato de la abuela. ¿Era esto una coincidencia o el relato estaba relacionado con el misterioso pasado de doña Celeste? Tania, como siempre, no dudó ni un momento. «Tenemos que investigar más. Esto no puede quedarse así», dijo con firmeza, compartiendo el mismo sentimiento de inquietud que Lucas. La decisión estaba tomada. Aunque sabían que estaban adentrándose en terreno peligroso, no podían retroceder. Debían encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentar una verdad oscura sobre la familia que podría desgarrarlos. Después de todo, ¿quién más que ellos, los más cercanos a la historia,
para descubrir lo que se había ocultado por tanto tiempo? Con ese objetivo claro en mente, Lucas y Tanya comenzaron a trazar su próximo paso. La investigación iba a llevarlos mucho más lejos de lo que imaginaban, pero ya nada podría detenerlos. Decididos a desentrañar la verdad, Lucas y Tanya comenzaron a reunir todo lo que tenían. Sabían que la carta era solo el principio, pero necesitaban más pruebas, más testigos, algo que confirmara las sospechas que se habían formado en sus mentes. Decidieron hablar con don Jorge, el hermano de la madre de Lucas, un hombre enigmático y distante que siempre había sido reservado sobre el pasado de la familia. Sabían que él podría tener respuestas, aunque temían que no estuviera dispuesto a compartirlas. El día que se reunieron con Jorge, la tensión era palpable. Aunque Lucas lo respetaba, no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y desconfianza hacia su tío. Sabía que él había sido parte de esa historia que ahora parecía tan turbia. ¿Por qué nunca nos habías contado nada sobre lo que ocurrió con la abuela? Lucas le preguntó directamente, con una firmeza que sorprendió incluso a Tanya. La respuesta de Jorge no fue la que esperaban. No hay nada que contar, dijo, con una calma que contrastaba con la angustia que sentían. Pero algo en su mirada, algo en su voz, hacía que Lucas no pudiera dejar de cuestionarlo. Eso no es cierto, respondió Tanya, tajante. Sabemos que hay algo más, algo que no estás diciendo. Jorge guardó silencio por un momento y, por un instante, Lucas pensó que todo lo que había hecho hasta ahora había sido en vano. Pero luego, con un suspiro profundo, su tío se inclinó hacia adelante y, con voz baja, murmuró: «Tal vez deberíais saberlo, pero hay cosas que no se deben sacar a la luz. Algunas historias deben quedarse en el pasado». La incertidumbre en sus palabras solo aumentó la desesperación de Lucas. Esa misma noche, después de la conversación con Jorge, Lucas y Tanya no podían dormir. Las palabras de su tío resonaban en sus mentes, pero no podían entender por qué él se mostraba tan reacio a hablar de lo que había sucedido en el pasado. ¿Qué temía? ¿Por qué era tan importante ocultar la verdad? Decidieron que, a pesar de las advertencias de Jorge, seguirían adelante con su investigación. Sabían que algo grave había ocurrido, algo que involucraba a su abuela y, posiblemente, a toda la familia. La carta anónima era solo un hilo delgado que se estiraba hacia un abismo de secretos no revelados. Al día siguiente, decidieron buscar más pistas en la vieja casa. Tanya sugirió que revisaran todos los archivos que pudieran encontrar y juntos se adentraron en el despacho de la abuela, un lugar que hasta ahora había permanecido cerrado. Al abrir el escritorio, encontraron una serie de documentos legales que mencionaban la muerte de un familiar cercano, alguien que aparentemente había muerto en circunstancias misteriosas, pero cuyos detalles nunca fueron aclarados. Lucas observó atentamente cada palabra escrita, buscando algún indicio que pudiera conectar los hechos con lo que la carta describía. Lo que descubrieron a continuación fue aún más perturbador. En uno de los papeles, encontraron una lista de nombres, algunos de ellos tachados, como si fueran parte de una lista que debía mantenerse en el olvido. Uno de esos nombres coincidía con el de un primo lejano, André, quien había muerto de manera inesperada cuando Lucas era aún un niño. La verdad de su muerte había sido siempre un misterio, y ahora, con todo lo que estaban descubriendo, Lucas no podía evitar pensar que tal vez su muerte no había sido un accidente, como le habían contado. La carta estaba empezando a tener más sentido. A medida que profundizaban en los documentos, la sensación de inquietud se intensificaba. Los papeles eran cada vez más oscuros, y Lucas sentía que se estaba adentrando en un laberinto de mentiras y silencios que habían marcado la vida de su familia. Un sentimiento de desesperación lo invadió, como si cada nuevo hallazgo los estuviera empujando más cerca de una verdad que temían enfrentar. En uno de los papeles, encontró una nota escrita a mano, con una caligrafía que le resultaba familiar, pero que no lograba identificar con claridad. La nota decía: «Lo que pasó esa noche no debe salir jamás de esta casa». Tanya, al leer la misma nota, frunció el ceño. «Esto es peor de lo que pensaba. Hay algo mucho más grande aquí. ¿Qué ocurrió realmente con André?». Lucas se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de leer. ¿Qué noche? ¿Por qué algo tan grave había quedado enterrado por tanto tiempo? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas seguían siendo elusivas, como sombras que se desvanecen cuando intentas atraparlas. Fue entonces cuando Lucas recordó algo que su madre, doña Elena, había dicho en su juventud. Recordaba una conversación en la que mencionaba un incidente, un suceso terrible, que había marcado la familia. Pero en ese momento, como siempre, su madre había evitado dar detalles. Ahora entendía que quizás ese incidente estaba relacionado con lo que había ocurrido con André. Lucas miró a Tanya con determinación. «Tenemos que hablar con mamá».
Ella sabe más de lo que dice, y no vamos a dejar que esto quede en el olvido. Decididos a confrontar a su madre, Lucas y Tania organizaron una reunión en la que planeaban obtener respuestas, aunque sabían que no sería fácil. Cuando llegaron a la casa de doña Elena, la atmósfera estaba cargada de tensión. Su madre, siempre tan reservada, los recibió con una sonrisa amable, pero Lucas podía percibir que algo no estaba bien. La mirada que le dirigió era esquiva, como si supiera lo que venía. «¿Qué pasa, hijo? Pareces preocupado», dijo doña Elena, pero su voz sonaba forzada, como si intentara ocultar su ansiedad. Tania fue la primera en hablar, sin rodeos. «Mamá, tenemos que hablar sobre lo que sucedió con André. Sabemos que él no murió de forma accidental, como nos dijeron». La reacción de doña Elena fue inmediata. Su rostro se endureció y sus ojos se oscurecieron con una mezcla de ira y miedo. «No quiero hablar de eso», dijo con voz firme, pero Lucas no pudo evitar notar el temblor en su voz. «Eso ocurrió hace muchos años y no tiene sentido traerlo al presente. No ayuda a nadie». Sin embargo, Lucas no estaba dispuesto a dejar que su madre los desviara. «Mamá, ¿por qué nunca nos contaste la verdad?», insistió Lucas. «No podemos seguir con nuestras vidas sin saber lo que realmente pasó. No después de lo que encontramos». Doña Elena se levantó de la silla, claramente perturbada, y caminó hacia la ventana. «Es que no quiero que esto destruya la familia», murmuró, con la voz quebrada. «Lo que pasó en esa época es algo que no puede salir a la luz. La familia se destruiría, y eso es algo que no puedo permitir». Pero la expresión de Lucas no vaciló. «No se trata de destruir a la familia, mamá. Se trata de entender lo que pasó para poder seguir adelante». Tras el tenso enfrentamiento con su madre, Lucas y Tania decidieron no rendirse. Sabían que la verdad estaba ahí, oculta tras un manto de silencio familiar. La carta anónima, los documentos encontrados y las evasivas de doña Elena solo aumentaban su determinación. Fue entonces cuando Tania sugirió buscar más pistas entre las viejas fotografías familiares. Quizás había algo más, algún indicio que pudiera vincular los eventos de la familia con la misteriosa muerte de André. A pesar de la creciente desconfianza, estaban dispuestos a ir hasta el final. En la vieja caja de fotos encontraron imágenes que databan de décadas atrás. Había fotos de la boda de doña Celeste, del día en que Lucas había nacido, y también algunas de eventos familiares en los que todos parecían estar felices, sonriendo, sin rastro de la oscuridad que ahora percibían. Sin embargo, había algo inquietante en una foto en particular, una imagen de una fiesta familiar en la que todos estaban reunidos, pero en el fondo, un hombre parecía observar a la cámara con una expresión inquietante. A medida que Lucas observaba la foto, un escalofrío recorrió su espalda. Esa mirada era demasiado familiar. Era el mismo hombre que había estado involucrado en el incidente que mencionaba la carta. «¿Quién es este?», preguntó Lucas, señalando la foto mientras sus manos temblaban ligeramente. Tania miró detenidamente y, después de un largo silencio, sus ojos se agrandaron con una mezcla de sorpresa y horror. «Es nuestro abuelo», Antonio murmuró. «Pero, ¿por qué está tan diferente? ¿Por qué esa expresión?» El aire se volvió pesado, y Lucas sintió que la verdad que tanto habían buscado ahora estaba más cerca que nunca, pero a la vez más aterradora. Era claro que la familia había sido marcada por algo mucho más oscuro de lo que habían imaginado. Con el misterio de la foto aún rondando en sus mentes, Lucas y Tania decidieron indagar más profundamente en los archivos antiguos. Encontraron cartas, registros de visitas, e incluso cartas de amor de doña Celeste que parecían escribir en secreto, lejos de los ojos curiosos de su familia. Fue en una de esas cartas donde mencionó por primera vez a su esposo, Antonio, de una manera que no habían oído antes. Hablaba de él con un tono melancólico, como si su amor por él hubiera sido opacado por algo mucho más sombrío. «Antonio ya no es el hombre que conocí», decía la carta, pero no explicaba que había cambiado en él. «Esto no es normal», murmuró Tania, mirando las cartas con creciente angustia. «¿Qué pasó con él para que mamá nunca hablara de su relación?» La preocupación de Lucas crecía con cada palabra escrita en las cartas, y el peso de lo que estaban descubriendo comenzaba a aplastarlos. Sabían que la respuesta no sería sencilla, pero la determinación por encontrar la verdad se había vuelto casi palpable. Cada pista parecía llevarlos más cerca del abismo, pero también los mantenía en la oscuridad. ¿Qué secretos tan poderosos habían mantenido todos en silencio? Decidieron entonces hablar con la tía Sofía, la hermana de doña Elena. Ella siempre había sido una figura periférica en la familia, alguien que parecía estar distante de los problemas familiares, pero quizás tenía información que sus sobrinos no conocían. Cuando Lucas y Tania llegaron a su casa, encontraron a Sofía en un estado de ánimo sorprendentemente relajado,
como si nada pudiera alterarla. Pero cuando el tema de la familia salió a colación, su rostro se tornó serio y las palabras se le atascaban en la garganta. Lo que pasó no fue un accidente, susurró finalmente. Pero no puedo decirles más. Las cicatrices de la familia no se pueden borrar. Con la inquietante revelación de la tía Sofía, Lucas y Tania sabían que estaban más cerca que nunca de desvelar la verdad, pero también sentían que algo los estaba frenando. El misterio sobre las cicatrices de la familia, las tensiones entre los miembros y la sombra de un crimen del pasado se habían entrelazado de una manera que se sentía irrespirable. Mientras tanto, doña Elena continuaba negando cualquier conocimiento de lo que había ocurrido, cada vez más desconfiada de la investigación de su hijo. «No entiendo por qué estás haciendo esto», le dijo un día, su voz quebrada de cansancio. «Al final, solo traerás sufrimiento a todos». Tania, por su parte, comenzó a cuestionar si era correcto seguir buscando respuestas. ¿Realmente querían saber lo que se había escondido durante tanto tiempo? Pero en su corazón, sabía que no podían dejarlo ir. La justicia que buscaban no solo era por André, sino por toda la familia, que vivía atrapada en el peso de sus propios secretos. Mientras caminaban por la vieja casa, con las paredes llenas de recuerdos rotos, Lucas recordó una conversación que había tenido con su padre años atrás. «La familia siempre tiene algo que esconder, hijo», le había dicho. Ahora entendía que esas palabras no eran solo sabiduría, sino una advertencia. En ese momento, un rayo de comprensión iluminó la mente de Lucas. Las fotos, las cartas, las evasivas, todo formaba un patrón, una red de mentiras tejida con hilos de miedo y desesperación. La familia había logrado mantenerse unida a costa de las verdades no contadas, pero él sabía que esa unidad era solo aparente. Tía Sofía tenía razón, pensó. Las cicatrices no se borran, pero tampoco pueden seguir siendo ignoradas. Decidió, entonces, que debía enfrentarse a su madre y a su tío Jorge. La verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias. El día que Lucas decidió confrontar a su madre y a su tío Jorge llegó con una sensación extraña. Sabía que lo que iba a descubrir alteraría para siempre la visión que tenía de su familia. La cena estaba en calma, como siempre, con los platos servidos en la mesa y una conversación trivial que rondaba en el aire. Pero Lucas no podía dejar de pensar en la carta, en las cicatrices y en los oscuros secretos que había desenterrado. Con la calma tensa de quien sabe que está a punto de iniciar una tormenta, se atrevió a hablar. «Mamá, tío Jorge», comenzó Lucas, con una voz que apenas podía disimular el nerviosismo. «He encontrado cosas que no me dejan tranquilo. La carta, las fotos, todo esto, hay algo que ustedes no me han contado». La atmósfera se volvió densa, como si el aire en la habitación se espesara. Doña Elena, que había estado masticando su comida sin prestarle mucha atención, levantó la mirada. En sus ojos había una mezcla de sorpresa y terror. Jorge, por otro lado, no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Había llegado el momento de enfrentar lo que tanto tiempo se había mantenido enterrado. «Lucas, hijo», dijo doña Elena, con una voz quebrada, «no sigas por ese camino. Las heridas de la familia son demasiado profundas, y si te arrastras hacia ellas, no quedará nada de lo que tú conoces». Estas palabras, que al principio sonaban a una súplica, pronto se convirtieron en una confesión silenciosa. Lucas, sin poder evitarlo, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas en su mente. Sabía que su madre lo amaba, pero también entendía que había cosas que ella había hecho para protegerlos a todos, incluso si esas decisiones significaban esconder la verdad. La tensión en la sala era palpable. Los ojos de Lucas se cruzaron con los de su madre, pero en ellos no vio la misma mujer que siempre había conocido. Doña Elena parecía más vulnerable que nunca, como si las paredes de la casa, construidas durante tantos años con secretos, estuvieran a punto de derrumbarse. «No te lo puedo contar todo», dijo finalmente, sus palabras ahogadas por el peso de los recuerdos. «Solo quiero que olvides lo que encontraste. Todo eso, es mejor dejarlo en el pasado». Pero Lucas ya no podía dejarlo ir. «Lo sé, mamá». «Lo sé todo», respondió él, con una calma que no sentía en su interior. «Sé lo que pasó con el primo André. Sé lo que ocurrió con papá. Sé lo que escondiste». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. La expresión de Jorge se endureció, y doña Elena cerró los ojos como si no pudiera soportar escuchar esas palabras. «No es tan simple», dijo ella con voz temblorosa. «Es una verdad que destroza todo lo que hemos sido como familia». Lucas se dio cuenta de que su madre había estado cargando con esa verdad sola durante demasiado tiempo. Mientras la veía luchar con sus emociones, comprendió lo difícil que había sido para ella proteger a sus hijos de algo tan oscuro. Sin embargo,
Sabía que no podía seguir en silencio. A pesar de lo doloroso que fuera, la familia merecía saber la verdad, no solo sobre el crimen, sino sobre el peso de los secretos que habían estado callando durante generaciones. La verdad ya estaba a la vista. El rostro de doña Elena estaba marcado por una mezcla de angustia y resignación, y aunque sus palabras seguían siendo evasivas, su cuerpo hablaba por sí mismo. En ese momento, Lucas comprendió que no se trataba solo de un crimen o de secretos guardados, sino de la pesadilla personal que su madre había vivido durante años. Sin embargo, una parte de él seguía empujado por la necesidad de saber más. La verdad estaba fragmentada, escondida entre las palabras que nunca fueron dichas y las miradas esquivas que había recibido durante toda su vida. Después de la conversación con su madre, Lucas sentía que había llegado a un punto de no retorno. Las piezas del rompecabezas estaban dispersas, y todo indicaba que había algo más, algo aún más oscuro, que su familia había hecho todo lo posible para ocultar. ¿Y qué hay de ti, tío Jorge?, le preguntó Lucas con una mezcla de desesperación y determinación. ¿Por qué nunca hablamos de papá? ¿De su muerte? ¿De lo que pasó realmente? La pregunta colgó en el aire, cargada de expectativa, mientras los ojos de Jorge reflejaban una tristeza que parecía infinita. Jorge, visiblemente agobiado, se levantó lentamente de su silla. Esto no es algo que puedas comprender aún, hijo, dijo en voz baja. Las cosas no siempre son lo que parecen. Tu padre, Antonio, tu abuelo, ellos tomaron decisiones que arruinaron vidas. No fue solo la muerte de André lo que nos destrozó, sino el dolor de una familia rota. Al escuchar estas palabras, Lucas sintió como su corazón se aceleraba y un sentimiento agridulce lo invadió. Sabía que su madre y su tío nunca serían los mismos después de que la verdad saliera a la luz, pero también entendía que ya no podía seguir ignorando lo que había pasado. Con el peso de las palabras de Jorge flotando en el aire, Lucas se sintió como si hubiera tocado una puerta que, una vez abierta, no podría volver a cerrarse. Los recuerdos de su padre, el hombre que siempre había visto como un héroe distante, comenzaron a tornarse más borrosos y confusos. El amor que sentía por él comenzó a resquebrajarse, al igual que los cimientos de una familia que parecía perfecta, pero que en su interior estaba plagada de grietas invisibles. ¿Qué sucedió con papá, entonces?, insistió Lucas, intentando obtener una respuesta definitiva que pusiera fin a las dudas que lo atormentaban. Jorge tomó un largo suspiro, como si estuviera sopesando si realmente debía compartir más de lo que ya había dicho. Tu padre no era un hombre perfecto, continuó con voz grave. Había muchas cosas que ocultaba, secretos que cargaba desde su juventud. Cuando se casó con tu madre, ya estaba marcado por un pasado que ninguno de nosotros quería enfrentar. Lo que ocurrió con André no fue solo un accidente, fue una explosión de rabia, de desesperación y, lo más doloroso, de arrepentimiento. Lucas no podía procesar todo lo que su tío acababa de revelar. Aunque había sospechado que algo siniestro había sucedido, escuchar las palabras de Jorge confirmaba que había algo más oscuro detrás de la fachada de su familia. La culpabilidad y el miedo se habían infiltrado en sus venas, creando un ciclo de silencio que había perdurado durante décadas. ¿Y mi madre? ¿Qué sabía ella?, preguntó Lucas, sintiendo que todo lo que había creído hasta entonces era un espejismo. Jorge, al mirarlo, pareció quebrarse un poco más, como si la verdad lo estuviera matando por dentro. Jorge vaciló antes de continuar, como si cada palabra lo desgarrara un poco más. Tu madre siempre supo que había algo mal, Lucas, pero ella decidió protegernos a todos, decidió silenciar su dolor y el nuestro porque creía que la familia debía mantenerse unida, no importa a qué costo. Ella nunca se perdonó por no haber hecho más por André. La última frase de Jorge cayó como un peso mortal sobre la mesa, dejando a Lucas sin palabras. Se dio cuenta de que su madre había tomado decisiones mucho más difíciles de lo que él había imaginado. Entonces, ¿por qué ahora?, preguntó Lucas, su voz apenas un susurro, como si temiera la respuesta. ¿Por qué decidiste contarme todo esto ahora, después de tantos años de silencio? Jorge lo miró fijamente, y por un momento, Lucas creyó ver una chispa de arrepentimiento en sus ojos. Porque las mentiras ya no pueden seguir viviendo entre nosotros, respondió Jorge con voz cansada. Ya no podemos ocultar lo que hicimos. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, Lucas. Y ahora, ya no tenemos forma de parar lo que está por venir. Lucas asintió, procesando lentamente las palabras de su tío. Sabía que no había vuelta atrás. Había destapado una caja de Pandora que había estado sellada por generaciones, pero también entendió que todo ese sufrimiento y esa culpa ahora formaban parte de su historia, de su familia. La lección más dura era que, aunque los secretos podían guardarse por años,
Siempre dejaban cicatrices profundas, marcas que no desaparecían fácilmente. Con esa revelación, Lucas sabía que su vida nunca sería la misma. La verdad ya no podía ser ignorada. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Los ecos de las conversaciones con su madre y su tío se repetían en su mente como un disco rayado, cada palabra, cada confesión, grabándose más profundo en su conciencia. La imagen de su padre, que siempre había sido el pilar de su vida, ya no le parecía tan clara ni tan fuerte. Las dudas lo invadían con fuerza y se preguntaba cómo habría sido su infancia si hubiera conocido toda la verdad. ¿Podría haber perdonado a su familia? ¿Podría seguir adelante sin que el pasado interfiriera en su futuro? Por la mañana, decidió visitar a Sofía, la hermana de su madre. Había escuchado rumores de que ella sabía más de lo que había dejado entrever, y si alguien más podría arrojar luz sobre el oscuro pasado de la familia, era ella. El viaje hacia su casa fue largo, y mientras conducía, Lucas pensaba en todo lo que había descubierto. La incertidumbre lo consumía, pero también sentía una extraña necesidad de saber lo que realmente había sucedido entre su madre y su hermano. Cuando llegó, Sofía lo recibió con una sonrisa amable, pero al ver el rostro serio de su sobrino, supo que algo estaba mal. «Lucas, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, con una mirada cautelosa. Sin rodeos, Lucas le contó lo que había descubierto, cómo su madre y su tío habían comenzado a revelar las sombras del pasado y la carta que había encontrado. «Sofía, ¿qué sabes tú sobre lo que ocurrió con mi padre y André? Mi mamá no quiere hablar más de eso, pero yo necesito saberlo». Sofía lo miró por un largo momento antes de responder. Sofía suspiró profundamente antes de hablar, como si estuviera cargando con un peso que le había costado mucho tiempo asumir. «Tu madre siempre fue protectora, Lucas, pero no fue solo por amor, sino por miedo. Miedo a que los secretos de tu abuelo, de nuestra familia, destruyeran todo lo que habíamos construido». Con voz baja, continuó, «André no solo murió por un accidente. Había una pelea entre tu abuelo y él, una pelea que nadie quería enfrentar. Nadie, excepto tu madre, que fue la que más sufrió». Lucas escuchó en silencio, asimilando cada palabra. La historia que le contaba su tía comenzaba a encajar con lo que había descubierto, pero también lo arrastraba más profundamente en un torbellino de emociones encontradas. «Entonces, ¿por qué guardaron tanto silencio?», preguntó con angustia. «¿Por qué no se hizo justicia?». Sofía se quedó en silencio un momento antes de responder, mirando a su sobrino con una expresión de profunda tristeza. «Porque algunas verdades son más difíciles de enfrentar que la muerte misma, Lucas. Y tu madre decidió proteger su familia a costa de todo, incluso de sí misma». Las palabras de Sofía golpearon a Lucas con fuerza. Era una verdad amarga, pero necesaria. Mientras regresaba a su casa, sintió una mezcla de rabia y comprensión. La verdad había emergido, pero con ella, todo lo que pensaba que sabía sobre su familia se había desmoronado. Sabía que ahora tenía que tomar una decisión difícil, seguir adelante y dejar el pasado atrás, o enfrentarlo por completo y desenterrar todos los secretos que se habían guardado por tanto tiempo. Pero algo le decía que la historia de su familia nunca podría ser completamente enterrada. Al día siguiente, Lucas y Tania decidieron hacer una visita a Carlos, el antiguo médico de la familia. Carlos había sido una figura importante en la vida de Dona Celeste, y aunque había pasado mucho tiempo desde que la había visto, Lucas sentía que él podía tener las respuestas que buscaba. El médico, ya un hombre mayor, los recibió en su consulta con una sonrisa, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si supiera lo que estaban buscando. «Sé por qué están aquí», dijo Carlos, antes de que pudieran preguntar. La historia de su abuela nunca fue fácil de contar. Lucas se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de Carlos. «Mi madre siempre decía que las cicatrices de mi abuela eran producto de un accidente», dijo con voz baja, sin poder ocultar su desconfianza. Carlos lo miró fijamente, como si estuviera calculando cómo comenzar a hablar. Finalmente, suspiró y comenzó a relatar. «Dona Celeste nunca quiso hablar de esas marcas, ni siquiera conmigo. Decía que había sufrido un accidente, pero algo en su mirada me decía que había más de lo que contaba». Lucas sentía el peso de esas palabras en su pecho. «¿Qué fue lo que realmente pasó?», preguntó, casi implorando una respuesta que lo liberara de las sombras que lo acechaban. Carlos se reclinó en su silla y dejó escapar una larga exhalación, como si estuviera liberando el aire de una historia que había guardado por años. «¿Hubo algo extraño, Lucas? En una de las visitas que le hice, vi algo que nunca he podido olvidar. Encontré algo que indicaba que no todo fue un accidente». Sus palabras fueron como un susurro, pero Lucas las sintió como un trueno.
La duda que había estado alimentando durante tanto tiempo comenzó a transformarse en una certeza aterradora. Había algo mucho más oscuro detrás de las cicatrices de Donna Celeste. ¿Qué fue lo que viste?, insistió Lucas, su voz temblando ligeramente por la ansiedad que sentía. Carlos vaciló, claramente atormentado por lo que estaba a punto de decir. No puedo decir con certeza, Lucas, pero en su cuerpo vi marcas que no encajaban con un accidente. Eran demasiadas cicatrices, demasiado específicas, como si alguien las hubiera causado deliberadamente. Nunca le pregunté más porque sabía que no quería hablar de ello. La tensión en la habitación aumentó mientras las palabras del médico flotaban en el aire, creando un silencio palpable entre ellos. Tania, que hasta ese momento había permanecido callada, se adelantó con una mirada decidida. Carlos, ¿estás diciendo que la abuela de Lucas fue atacada? Carlos bajó la mirada, como si esas palabras le dolieran, pero asintió lentamente. No puedo afirmarlo con certeza, pero esas marcas eran demasiado específicas como para ser un accidente. Lo que es seguro es que no todo fue tan simple como se les contó. Lucas sentía como su mente se desbordaba de pensamientos contradictorios. Si lo que Carlos estaba diciendo era cierto, significaba que toda su vida había estado construida sobre mentiras. Los secretos de su familia, las cicatrices de su abuela, la carta anónima, todo estaba comenzando a encajar de una manera aterradora. ¿Quién podría haberle hecho algo así?, preguntó Lucas, ya sin poder ocultar el dolor que lo atormentaba. La respuesta de Carlos, aunque inevitable, le golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Hay algo más que deben saber, dijo Carlos, con una mirada profunda. Lo que pasó con Donna Celeste tiene raíces en el corazón de su propia familia. Las palabras de Carlos dejaron a Lucas y Tania paralizados, como si el aire mismo se hubiera detenido a su alrededor. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Tania, su voz quebrada por la incredulidad. Carlos, con la mirada cansada, respondió: cuando la señora Celeste vino a verme por primera vez, ya tenía muchas de esas cicatrices. Pero lo que no os contaron, lo que nadie quería saber, es que la mayoría de esas marcas coincidían con las de una pelea, con huellas de violencia, como si hubiera sido atacada por alguien cercano. Lucas sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Su mente comenzó a dar vueltas mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué podía significar todo eso? Su abuelo, Antonio, había sido responsable, pero ¿cómo podía su madre haber ocultado semejante atrocidad durante tantos años? El peso de la duda le aplastaba el pecho y se sintió más perdido que nunca. Carlos, ¿tú crees que fue Antonio?, preguntó con voz apenas audible. Carlos cerró los ojos por un momento, como si la pregunta lo hubiera transportado a un lugar oscuro de su pasado. Nunca supe con certeza, pero las cicatrices eran demasiado profundas, demasiado específicas, y hubo rumores entre los médicos, rumores que nunca quise confirmar. Una pausa larga, y luego agregó: lo que les puedo decir es que hubo un periodo en el que el comportamiento de Antonio cambió. Se volvió más irascible, más difícil de tratar. No puedo asegurarlo, pero es una posibilidad. Las palabras de Carlos resonaron en la mente de Lucas, pero no era el momento de quedarse con las dudas. El médico había lanzado una pista importante, pero no les había dado respuestas definitivas. Carlos, ¿por qué nunca dijiste nada?, preguntó Lucas, su voz llena de desesperación. El médico suspiró profundamente, como si una pesada carga se hubiera aliviado, pero al mismo tiempo se la dejaba a ellos. Porque los secretos de esa familia no son fáciles de compartir, Lucas. He vivido con ellos, he sido testigo de ellos, pero no pude hacer nada. Y lo peor es que la señora Celeste nunca dejó que nadie interfiriera. Tania se cruzó de brazos, mirando fijamente a Carlos, como si estuviera evaluando cada palabra que había dicho. Entonces, si todo esto es cierto, ¿por qué nadie habló? ¿Por qué la familia mantuvo el silencio? La pregunta era válida, pero Carlos no tenía una respuesta fácil. Hay cosas que el miedo puede hacer, cosas que la culpa puede ocultar. La familia de ustedes estaba rota, pero el amor y el odio estaban profundamente entrelazados. Cuando hay tanto en juego, las personas protegen lo que pueden, incluso si eso significa encubrir la verdad. Lucas, completamente abrumado por la carga de la información que había recibido, dio un paso atrás, como si necesitara un momento para procesarlo todo. Su mente parecía estar explotando con las preguntas sin respuestas. Esto es más grande de lo que imaginaba, dijo en voz baja, más para sí mismo que para Carlos. ¿Cómo puedo vivir con todo esto ahora? ¿Cómo puedo mirar a mi madre y decirle que todo lo que hemos creído sobre nuestra familia ha sido una mentira? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. La conversación con Carlos había dejado a Lucas y Tania más confundidos que nunca, pero también les había abierto los ojos a una verdad inquietante.
Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque de una forma que nadie habría esperado. Al salir de la casa del médico, Lucas se sentó en el coche, mirando a la nada. Tania, a su lado, trataba de buscar palabras, pero también se sentía vacía. Lucas, esto es demasiado. ¿Cómo vamos a seguir con esto? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a nuestra familia ahora que sabemos lo que pasó? Lucas la miró, sintiendo un dolor profundo en su pecho. No lo sé, Tania. No sé si puedo seguir adelante con esta carga. Mi madre, mi tío, todos, nadie nos ha dicho la verdad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué escondieron todo esto? Los recuerdos de su madre, siempre tan protectora, tan distante, se mezclaban con las revelaciones de Carlos. La figura de su madre, que siempre había parecido fuerte y segura, ahora parecía desmoronarse ante sus ojos. La idea de enfrentarse a su madre y revelar lo que había descubierto era aterradora. Lucas sabía que no podía seguir viviendo con esta duda, pero también temía lo que esa verdad haría a su familia. Tal vez necesitamos hablar con mamá, dijo, más decidido que antes, pero su voz sonaba vacilante. Necesitamos entender qué pasó, aunque sea lo más doloroso. Tania asintió, sabiendo que no había otra opción. El peso de lo que estaban a punto de descubrir era monumental, pero ya no podían dar marcha atrás. La reunión de familia en la sala de estar de la antigua casa de los Abad comenzó con un aire de normalidad, pero todos sabían que algo importante estaba a punto de salir a la luz. Lucas había decidido que ya no podía seguir callando. Con la carta anónima en la mano, la carta que había desencadenado todo y las cicatrices de su abuela grabadas en su memoria, estaba decidido a confrontar a su madre. «Mamá, necesitamos hablar», comenzó Lucas, con la voz firme pero quebrada por la ansiedad. Dona Elena, sentada en su silla habitual, lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. «¿De qué hablas, Lucas?», respondió, su tono tentando disimular una tensión evidente. Los ojos de Lucas se clavaron en ella, sin poder ocultar su dolor. «Sobre la carta, mamá, sobre las cicatrices de la abuela, sobre lo que sucedió en esta familia». La sala se llenó de un silencio pesado, mientras todos esperaban la reacción de Dona Elena. Tania estaba a su lado, apoyando a Lucas en este momento tan difícil, pero también sentía que el peso de lo que iba a decir podría destruirlo todo. «Es hora de que nos digas la verdad, tía», intervino Tania, con una firmeza que sorprendió incluso a Lucas. «No podemos seguir viviendo en la mentira. ¿Qué pasó realmente con la abuela Celeste y con papá Antonio?» La pregunta colgó en el aire como una espada afilada. Dona Elena tragó saliva, su rostro visiblemente alterado, pero no respondió de inmediato. Dona Elena miró a los ojos de Lucas, un gesto que parecía reflejar años de dolor oculto. Su voz, al principio temblorosa, finalmente encontró firmeza. «No quiero que cargues con esto, hijo, no quiero que seas parte de esta historia», dijo, mirando hacia el suelo. Pero Lucas, con la carta en la mano y los recuerdos de su abuela, no pudo esperar más. «¿Qué historia, mamá? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con la abuela? Sabemos que hubo algo grave, algo que no nos dijeron. ¿Por qué lo mantuviste en secreto durante todos estos años?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Dona Elena cerró los ojos, como si estuviera tratando de bloquear una ola de recuerdos dolorosos. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la cabeza y, con un suspiro, empezó a hablar. Lo que pasó fue una tragedia, un accidente, si se puede llamar así, pero las consecuencias fueron mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podía manejar. Sus palabras eran lentas, medidas, como si temiera que cada sílaba destapara una herida que nunca había sanado. «An accident». Lucas no podía creer lo que estaba escuchando. «Mamá, ¿estamos hablando de un asesinato? ¿De un crimen que tú misma trataste de ocultar?» La rabia empezó a crecer en su pecho, pero la respuesta de su madre lo dejó sin palabras. «Antonio, tu abuelo, él lo hizo». Fue un momento de locura, un arranque de ira, pero lo hizo. Y yo lo cubrí, lo protegí, porque no podía ver a la familia destrozada. ¿Sabía lo que eso significaba? Las palabras de Dona Elena golpearon a Lucas como un torrente imparable. «¿Cómo pudiste ocultar algo tan grave, mamá?», preguntó, su voz quebrada por el dolor y la incredulidad. «¿Cómo pudiste vivir con eso y dejar que todos pensáramos que todo estaba bien?» Dona Elena cerró los ojos, sus manos temblando sobre su regazo. Era lo único que podía hacer Lucas. Si todos supieran la verdad, la familia se habría desmoronado. Antonio era un hombre de carácter fuerte y sus errores no se podían perdonar tan fácilmente. Yo no podía dejar que la vergüenza y la culpa nos destruyeran. Tania, que hasta ese momento había permanecido callada, no pudo evitar soltar un suspiro de frustración. «Pero mamá, ¿crees que al callarlo, realmente lo estás protegiendo?
Lo que haces es condenarnos a vivir con la mentira, a vivir con el peso de un secreto que nos está matando por dentro. Lucas la miró, reconociendo la verdad en sus palabras. La tensión en la habitación aumentaba con cada frase. Necesitamos saber todo, mamá. No podemos seguir cargando con lo que tú decidiste por nosotros. La mirada de dona Elena se suavizó por un instante, como si se diera cuenta de que, finalmente, ya no podía seguir evadiendo la verdad. Lo que ocurrió esa noche fue el resultado de años de tensión. Antonio había perdido el control. Estaba devastado, sí, pero no había excusa. Lo que menos quería era perderlo todo, pero lo perdimos de todos modos. El aire estaba cargado de emociones reprimidas. La familia, que una vez se creyó unida, estaba a punto de enfrentarse a una verdad dolorosa y desconcertante. Lucas sabía que el siguiente paso sería más difícil de lo que nunca había imaginado. El relato de dona Elena dejó una sensación de vacío en la habitación. Las palabras caían pesadas, como si cada una de ellas abriera una herida profunda que jamás podría sanar por completo. Pero, ¿por qué nunca nos dijiste esto? ¿Por qué no nos diste la oportunidad de decidir por nosotros mismos? Preguntó Lucas, su voz entrecortada. ¿Por qué? ¿Por qué no pude? Respondió dona Elena, luchando por contener las lágrimas. No podía permitir que el peso de lo que sucedió destruyera a la familia. ¿Qué habríamos hecho? ¿Cómo seguir adelante con algo tan terrible? La angustia en los ojos de su madre dejó a Lucas sin palabras. Sabía que el dolor de ella era real, pero también entendía que la verdad siempre tiene una forma de salir a la luz, por mucho que se intente esconder. Lo hiciste para protegernos, dijo Tania, más calmada, pero con una tristeza que la invadía. Pero no se trata solo de protección, mamá. Se trata de honestidad, de saber quiénes somos realmente. A cada palabra de Tania, las piezas del rompecabezas se encajaban en su mente, revelando una verdad aún más compleja de lo que había imaginado. Lo sé, dijo dona Elena, su tono de voz ahora más suave, casi como una confesión. Lo sé muy bien, pero no estaba preparada para ver la reacción de todos si la verdad salía a la luz. No quería que quedara la marca de un crimen en nuestra familia, no quería que nos viéramos arrastrados por ese abismo. La incomodidad crecía, pero Lucas ya no podía seguir ignorando lo que estaba frente a él. La verdad nos hará libres, mamá. Aunque duela, aunque todo se rompa, es lo único que puede liberarnos de esta mentira. La habitación permaneció en silencio por un largo rato, como si el peso de las palabras de dona Elena hubiera petrificado a todos en su lugar. Finalmente, Lucas rompió el silencio, sus palabras firmes pero llenas de una mezcla de tristeza y resolución. Sé que esto cambiará todo, mamá, pero ya no puedo seguir siendo parte de una mentira. Necesito saber toda la historia, toda la verdad, no importa lo dolorosa que sea. Dona Elena lo miró profundamente, como si quisiera decir algo más, pero no encontró las palabras adecuadas. Finalmente, asintió, aceptando lo inevitable. Está bien, murmuró, te contaré todo lo que sé. Y así, como si una puerta invisible se hubiera abierto, las piezas dispersas comenzaron a unirse. Los recuerdos de aquella noche trágica, las discusiones, los secretos, todo emergió lentamente del silencio de los años. Antonio nunca fue un hombre fácil, dijo dona Elena, mirando al pasado con una mezcla de amor y resentimiento. A veces sentía que no podía soportarlo más. Pero él era parte de nuestra familia, y no sabíamos cómo enfrentarlo. Y luego, todo explotó de la peor manera. El dolor en su voz era palpable, como si cada palabra la estuviera desgarrando por dentro. La historia de su madre, por fin contada, dejaba una sensación amarga en el aire, pero también un destello de comprensión. Lucas entendió que, aunque la familia había vivido bajo el peso de un crimen no confesado, ahora, al enfrentarlo, había una oportunidad para sanar. Gracias por decirme la verdad, dijo Lucas, su tono más suave, pero la resolución seguía presente en sus ojos. Aunque no cambie el pasado, ahora sé lo que debo hacer. A pesar de las heridas abiertas, la liberación de la verdad, por fin, comenzaba a dejar una nueva huella en sus corazones. El impacto de la revelación de dona Elena seguía fresquito en la mente de Lucas, pero ahora una nueva sensación lo invadía, el impulso de desentrañar toda la historia. La verdad de la familia parecía más rota que nunca, pero él necesitaba entender cómo todo había sucedido, cómo un evento tan oscuro pudo haber sido enterrado durante tanto tiempo. Necesito saber más, Tania, dijo con determinación, mirando a su prima. Tenemos que reconstruir lo que realmente pasó con André. ¿No me basta con lo que nos dijeron hasta ahora? Tania lo observó por un momento, sus ojos llenos de complicidad y miedo. Lo sé, respondió ella, tomando una respiración profunda. Pero sabes que esto no va a ser fácil.
Todos en la familia tienen miedo de lo que pueda salir a la luz. Sin embargo, Tanya sabía que no podían seguir ignorando la verdad. Vamos a ir a fondo. Si tenemos que destapar todo, lo haremos. Lucas asintió, su corazón latiendo más rápido mientras se preparaba para sumergirse en la oscuridad de un pasado que nunca imaginó. Sabía que lo que descubrirían podría destruir la imagen que tenía de su familia, pero ya no había marcha atrás. Al día siguiente, Lucas y Tanya comenzaron a revisar documentos antiguos, cartas y fotos de familia. Pasaron horas y horas buscando en los archivos del abuelo aquellos que siempre fueron considerados prohibidos o no mencionados. La historia de la familia, que antes parecía tan perfecta, ahora se desmoronaba a medida que cada pedazo de información caía en sus manos. De pronto, Tanya encontró algo que no esperaban, una carta de André, escrita pocos días antes de su muerte. Lucas leyó en voz alta las primeras líneas: «Estoy preocupado, lo que vi me ha dejado marcado. Tengo miedo de lo que pueda pasar». La carta de André revelaba más de lo que Lucas había imaginado. Cada palabra parecía estar impregnada de desesperación, un grito mudo de alguien que había sido testigo de algo demasiado oscuro para comprender. «¿Qué viu, Tanya? ¿Qué estaba pasando en nuestra familia?», murmuró Lucas, con una mezcla de incredulidad y temor. Tanya, al leer las líneas una y otra vez, no podía encontrar una respuesta, pero algo en su interior le decía que la clave de todo estaba allí. Esa carta, perdida entre los papeles polvorientos, parecía ser el último eslabón de una cadena rota de secretos. «Tenemos que averiguar a quién estaba tratando de advertir», insistió Tanya, cerrando la carta con fuerza. Él sabía algo que ninguno de nosotros entendía en ese momento. Y si había alguien que estaba involucrado, tenemos que descubrirlo. Lucas estaba de acuerdo, pero el miedo comenzaba a apoderarse de él. El hecho de que André hubiera escrito esa carta poco antes de su muerte solo confirmaba que estaba cerca de la verdad, demasiado cerca de algo que su familia había intentado ocultar a toda costa. Decidieron entonces visitar a Vera, la joven amiga de la familia que había sido testigo de muchos de los eventos pasados, pero que había guardado silencio durante años. Cuando Lucas y Tanya le mostraron la carta, ella palideció. «Eso explica muchas cosas», dijo con voz temblorosa. «Recuerdo que Andrés se comportaba de manera extraña en los días previos a su muerte. Siempre miraba hacia la casa, como si estuviera esperando algo o alguien, pero nunca me dijo nada». Vera parecía aterrada por la dirección que tomaban las cosas, como si hubiera temido que algún día las preguntas llegaran demasiado lejos. La atmósfera en la habitación se cargó de tensión cuando Vera comenzó a recordar con más detalle aquellos días previos a la muerte de André. «Recuerdo que él me decía que veía algo en la casa», dijo, con los ojos fijos en el suelo. Algo que lo hacía sentirse incómodo, como si estuviera siendo observado. Lucas intercambió una mirada con Tanya. ¿Sería posible que el asesino hubiera estado tan cerca de la familia durante todo ese tiempo, observando y esperando el momento adecuado? «¿Qué más te dijo, Vera?», preguntó Lucas, con la voz apenas audible, como si temiera escuchar la respuesta. Vera suspiró profundamente antes de responder. Había algo en esa casa, algo relacionado con la muerte de su madre. No estaba seguro de qué, pero sentía que todo estaba conectado. Me dijo que había algo que no había sido resuelto, algo que nunca debió haberse dejado en el olvido. Lucas sintió una ola de frío recorrer su espalda. Las palabras de Vera parecían encajar con todo lo que había descubierto hasta ahora. La idea de que la muerte de André no fue un accidente, sino algo que surgió de un conflicto más profundo, se volvía cada vez más probable. Sin embargo, Lucas no quería apresurarse a sacar conclusiones. Quería pruebas, quería ver los hechos con claridad. «Vamos a ir a la casa», decidió, con una determinación renovada. «Si lo que André vio tiene algo que ver con lo que pasó, debemos encontrarlo. No podemos quedarnos con las dudas». Tanya asintió, con el mismo fuego en sus ojos. «Estoy contigo, Lucas. No vamos a descansar hasta saber la verdad, aunque nos lleve a lo más oscuro de nuestra historia». Ambos sabían que lo que estaban a punto de descubrir podría cambiarlo todo para siempre, pero también entendían que no podían seguir adelante sin enfrentar el pasado. La casa de la familia, que alguna vez había sido un lugar lleno de risas y reuniones, ahora parecía oscura y desolada, como si el tiempo hubiera dejado su huella en cada rincón. Lucas y Tanya cruzaron la puerta con una sensación de pesar, como si estuvieran invadiendo un espacio sagrado, pero sabían que era la única manera de desenterrar la verdad. «Es como si todo estuviera atrapado aquí», dijo Tanya, tocando una de las paredes desgastadas. «Como si los ecos de lo que pasó nunca se hubieran ido». Lucas observó cada detalle, las marcas en las paredes, el polvo acumulado, los muebles antiguos que ya no reflejaban la vida que alguna vez los llenó.
Todo parecía estar esperando a ser descubierto. Se dirigieron al antiguo despacho de su abuelo, el lugar donde se guardaban los archivos familiares más antiguos. Lucas sintió un nudo en el estómago cuando tocó la manija de la puerta. Había algo en este lugar que siempre había estado vedado, algo que jamás se había querido hablar en voz alta. Aquí es donde encontramos las respuestas, dijo Lucas, con una mirada decidida. Cuando entraron, el olor a madera vieja y a polvo los envolvió, pero lo que llamó su atención fue un pequeño cajón escondido en el fondo de una antigua estantería. «Es ahí», dijo Tania, señalando el cajón. «Estoy segura de que dentro de él encontraremos algo importante». Con manos temblorosas, Lucas abrió el cajón y encontró varios papeles amarillentos. Entre ellos, una carta sellada con un nombre que le heló la sangre, Antonio. El nombre de su abuelo. El corazón de Lucas latió con fuerza al sostenerla entre sus manos. ¿Qué secretos podía contener esa carta? ¿Sería la clave para entender lo que realmente ocurrió con André? Tania lo miró, también nerviosa. ¿La abres?, preguntó, casi susurrando. Lucas no respondió con palabras, solo rompió el sello con decisión. Con el sonido del sello rompiéndose, un peso pesado cayó sobre los dos. Lucas desplegó la carta cuidadosamente, casi temiendo lo que pudieran encontrar en ella. La letra, aunque imperfecta, era clara. Decía, lo que ocurrió en esa noche nunca debió haber sucedido. Pero fue necesario. La verdad debe permanecer oculta por el bien de todos. Si se sabe, destruiría lo poco que queda de nuestra familia. Lucas leyó esas palabras en voz baja, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Esa carta no solo confirmaba las sospechas que había tenido, sino que también revelaba un lado oscuro y doloroso de su abuelo, Antonio, un lado que nunca había imaginado. Esto no puede ser real», murmuró Lucas, sus dedos temblando al sostener el papel. «¿Cómo pudo hacer algo así?» Tania se acercó, su rostro pálido. «Lo que estamos leyendo aquí cambia todo. La familia, la historia, todo lo que creíamos saber. ¿Era una mentira?» El silencio se apoderó de la habitación mientras ambos absorbían la magnitud de la revelación. La carta no solo hablaba de la muerte de André, sino de un acto deliberado, de un asesinato encubierto por décadas. Y lo más aterrador era saber que, por todo este tiempo, la familia había estado protegiendo esa mentira a costa de la verdad. Decididos a saber más, Lucas y Tania volvieron a revisar los papeles, buscando algo que pudiera confirmar o ampliar lo que acababan de descubrir. Entre las hojas, encontraron una fotografía antigua que mostraba a su abuelo, Antonio, junto a una mujer desconocida. La expresión en el rostro de Antonio era seria, inquietante, como si estuviera involucrado en algo mucho más oscuro de lo que cualquiera había imaginado. La mujer en la foto tenía un aire de tristeza profunda y por un instante Lucas sintió una conexión inexplicable con ella. «¿Quién era ella?», preguntó Tania, sin poder apartar la vista de la foto. Lucas no respondió de inmediato, pero sabía que el camino que estaban siguiendo los llevaría a una verdad aún más desgarradora. El aire en la casa estaba cargado de tensión. Lucas había convocado una reunión familiar y todos los miembros más cercanos estaban presentes. La sala de estar, que alguna vez fue el lugar de conversaciones animadas y risas, ahora parecía un campo de batalla emocional. Lucas miró a su madre, Dona Elena, y a su tío Jorge, quienes se sentaban en los sillones con expresiones tensas. El tiempo había llegado. Ya no podía ignorar las preguntas, los secretos ni las mentiras. «Mamá, papá, hay algo que necesito saber», comenzó Lucas, con voz firme, «sobre lo que pasó con André, y sobre lo que realmente ocurrió en esta familia». Dona Elena miró a su hijo con desdén, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Qué estás insinuando, Lucas? ¿Que hemos estado ocultando algo?» Su voz era dura, pero en sus ojos había un brillo de miedo. «Nada de lo que estás diciendo tiene sentido. Todo lo que estamos intentando hacer es proteger la memoria de la familia». Jorge, sentado a su lado, no decía nada, pero su rostro mostraba signos de agotamiento. Había vivido con este secreto durante tanto tiempo que ya no sabía cómo enfrentarlo. La verdad, pensó, era demasiado pesada para cualquiera de ellos. Pero Lucas no retrocedió. Abrió la carpeta con las cartas y documentos que había encontrado, dejando que todos pudieran ver la evidencia. «Aquí está la carta, mamá. Aquí está la prueba de que todo lo que hemos creído sobre nuestra familia es una mentira», dijo con firmeza. Dona Elena parpadeó rápidamente, incapaz de ocultar el shock que la invadió. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, su voz ahora temblorosa. «Es solo papel viejo, Lucas. No significa nada». Pero los ojos de Jorge finalmente se levantaron y Lucas lo vio. La mirada de su tío decía lo que sus palabras no se atrevían a decir.
Él sabía la verdad y, al igual que su madre, había vivido con ella durante demasiado tiempo. El ambiente se tornó aún más denso cuando Lucas dejó que los papeles se desparramaran sobre la mesa. Todos los ojos en la habitación se posaron sobre ellos, pero ninguno de los presentes parecía tener la capacidad de decir algo. El silencio era ensordecedor y solo se escuchaba el crujir de las hojas al ser tocadas. «Esto no es un juego, mamá», continuó Lucas, sintiendo la presión de la situación. «Tenemos que enfrentarlo. No podemos seguir ignorando lo que ocurrió con André». A su lado, Tania observaba, tensa, pero decidida. Sabía que la verdad debía salir a la luz, sin importar cuán dolorosa fuera. Dona Elena, incapaz de soportar más, rompió el silencio. «¡Basta! No sigas con esto, Lucas. No sabes lo que estás diciendo», gritó, levantándose del sillón. Su rostro estaba rojo, las lágrimas a punto de brotar. «¿No quiere escuchar más de esas mentiras? Lo hice por ustedes, por la familia, por todo lo que hemos construido». La angustia en su voz era palpable, como si cada palabra que salía de su boca la estuviera desgarrando por dentro. Lucas no retrocedió, pero su mirada se suavizó por un instante. No era fácil enfrentarse a su madre, pero la verdad debía prevalecer, sin importar el dolor. Jorge suspiró profundamente, mirando a su hermana con una mezcla de tristeza y resentimiento. «Es cierto», Elena dijo finalmente, sus palabras cargadas de dolor. «Siempre lo supimos, pero nunca quisimos aceptarlo». Lucas sintió que una capa de tensión se rompía, pero al mismo tiempo un sentimiento de vacío se apoderó de él. La revelación de su tío era tan impactante como su silencio anterior. El secreto, el peso de los años de ocultamiento, había llegado a su fin. Pero, ¿a qué precio? El tiempo no podía devolverles lo que habían perdido, ni sanar las heridas que habían permanecido selladas por tanto tiempo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada palabra que salía de la boca de dona Elena o de Jorge parecía cargar consigo años de sufrimiento y arrepentimiento. Lucas, aunque aún con el corazón pesado, continuó firme. «¿Cómo pudiste vivir con esto, mamá? ¿Cómo pudiste dejar que todo siguiera adelante como si nada hubiera pasado?» Su voz, aunque llena de dolor, no escondía la necesidad urgente de entender. No podía seguir adelante sin saber por qué su madre había decidido proteger un crimen tan terrible. La familia, pensó, ya no sería la misma después de ese día, pero al menos merecía saber la verdad completa. «Yo lo hice por ti, Lucas», respondió su madre, la voz quebrada. «Lo hice por ti y por todos. Si la verdad salía a la luz, todo se habría desmoronado. Tu vida, tu futuro, nadie habría podido vivir con la vergüenza». La mirada de dona Elena pasó de la rabia al dolor profundo, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. «Lo único que quise fue protegeros, no sabía qué más hacer». La sinceridad de sus palabras, aunque desesperada, hizo que Lucas se quedara en silencio por un momento. No se trataba de una simple mentira, se trataba de años de sacrificios y decisiones tomadas desde el miedo. Tania, que hasta ahora había permanecido callada, finalmente habló. «¿Y qué pasa con la verdad, mamá? ¿La vamos a seguir ocultando para siempre?» Su tono fue firme, sin titubeos. «No podemos seguir callados, ni tú ni yo, ni ninguno de nosotros. La mentira solo nos ha hecho daño. Ahora es el momento de enfrentarlo, de dejar que todos sepan lo que ocurrió, aunque nos cueste». Las palabras de Tania fueron como un catalizador. Lucas miró a su madre, esperando una respuesta, una señal de que ella, al menos, comenzaba a comprender que la verdad no podía seguir siendo enterrada. El conflicto interno era palpable en cada uno de ellos, pero la inevitable revelación se cernía sobre todos. El rostro de dona Elena se suavizó momentáneamente, como si una carga pesada comenzara a liberarse, pero la desconfianza seguía presente en sus ojos. «¿Qué quieres que haga, Lucas? ¿Que declaremos al mundo lo que pasó con André? ¿Que destruyamos todo por lo que hemos luchado?» La voz de su madre estaba quebrada, llena de frustración y desesperación. Lucas no podía evitar sentir que, a pesar de todo, su madre aún intentaba justificar lo injustificable. Pero ya no había vuelta atrás. Las piezas del rompecabezas habían encajado, y él necesitaba entender por completo lo que había sucedido. Lo que pasó con André no se puede esconder más. Lo que ocurrió aquí, en esta casa, nos ha perseguido por generaciones, dijo Lucas, con una firmeza que sorprendió a todos. La verdad estaba allí, frente a ellos, en cada mirada que se cruzaba entre la familia. Nadie podía ocultar la realidad, y si no lo hacemos ahora, si no enfrentamos este dolor, nos vamos a seguir destruyendo de adentro hacia afuera por generaciones más. La voz de Lucas se elevó, llena de rabia y arrepentimiento.
Ya no quería más secretos, ni más mentiras, ni más sombras que nublaran lo que quedaba de su vida. La reacción de Jorge fue más silenciosa, pero igual de reveladora. Había perdido la capacidad de luchar contra el peso de la verdad y sus hombros se hundieron aún más bajo su propia culpa. Finalmente, sus palabras fueron como un susurro. Es cierto, Lucas, no podemos seguir viviendo en la mentira, nadie lo merece. La vulnerabilidad de su tío sorprendió a todos, pero especialmente a dona Elena, quien miraba a su hermano con una mezcla de incredulidad y dolor. La verdad estaba desmoronando las defensas que durante tanto tiempo habían mantenido intactas, y ya no había vuelta atrás. Finalmente, el silencio se apoderó de la habitación, pero era un silencio diferente al que habían vivido hasta ese momento. Ya no era el silencio de la negación, sino el silencio de la aceptación, de la comprensión de lo que debía ser dicho. Dona Elena, con la cabeza baja y los ojos mirando al suelo, parecía agotada, como si un peso insoportable hubiera caído sobre ella. Después de un largo respiro, levantó la vista y, con voz temblorosa, dijo: «Lo que ocurrió con André fue un error. Pero ese error no se cometió por maldad. Fue el miedo lo que nos condujo a hacer lo que hicimos. Todos estábamos asustados, todos». Lucas, que había esperado escuchar algo distinto, no sabía cómo reaccionar. ¿Qué podía hacer con esa declaración? No había nada que pudiera devolverle a André, ni a su madre, ni a nadie lo que ya estaba perdido. La herida abierta de la familia no sanaría tan fácilmente. El miedo, mamá, el miedo no justifica una vida perdida, respondió, intentando contener el dolor. Tania, a su lado, asintió en silencio, consciente de que las palabras ya no eran suficientes para reparar lo irremediable. La verdad había sido revelada, pero el precio de esa revelación era mucho más alto de lo que imaginaban. Y así, en ese momento, la familia se vio forzada a enfrentar las consecuencias de años de secretos ocultos con el peso de la verdad sobre sus hombros. No habría perdón fácil, ni cicatrices que pudieran borrarse con una disculpa. La relación entre ellos jamás sería la misma. Sin embargo, al menos ahora, la historia de su familia quedaba escrita con la tinta de la honestidad, aunque esa verdad fuera amarga. Lucas miró a su madre y a su tío, y en sus ojos vio un reflejo de lo que siempre había temido: que las cicatrices de su familia, esas que llevaban tanto tiempo ocultas, nunca desaparecerían. El silencio en la casa era aún más pesado que antes, como si el aire se hubiera vuelto denso después de la revelación del secreto familiar. Lucas sabía que nada sería como antes, pero al mismo tiempo sentía una cierta liberación por finalmente tener la verdad en sus manos. «Ahora, ¿qué hacemos?», se preguntó en voz baja. La respuesta no era simple ni rápida. Después de tantos años cargando el peso de mentiras y omisiones, ¿qué quedaba para él y su familia? Era imposible borrar lo que había sucedido, pero la decisión que tomara ahora definiría el rumbo de los próximos pasos. Tania estaba a su lado, aún procesando todo lo que habían descubierto. Sentía que la verdad había sido una especie de liberación, pero también sabía que el dolor ahora sería más difícil de llevar. «Tienes que decidir», Lucas dijo, con voz temblorosa pero firme. «Sabemos lo que pasó, y no podemos permitir que todo esto se olvide. No podemos volver atrás, pero ¿qué hacer ahora?». Ella lo miró, esperando una respuesta, pero Lucas aún no estaba seguro. El peso de la decisión era demasiado grande. ¿Cómo lidiar con el pasado sin destruir el futuro? Pensó en los meses de investigación, en los descubrimientos incómodos y en el retrato de la abuela, con sus cicatrices visibles, recordándole lo que había sucedido en esa casa. Las cicatrices no solo eran físicas, habían marcado el alma de su familia de una manera irreversible. Lucas sabía que no podría simplemente esconder todo nuevamente, pero tampoco quería destruir a su familia con la verdad. Sentía que la única manera de avanzar era encontrar un equilibrio, una forma de honrar la memoria de Andrei, al mismo tiempo, proteger lo que quedaba de su familia. Sin embargo, no sabía si esa solución era posible. Lucas miró a Tania, que aún esperaba una respuesta, como si supiera que él estaba luchando con un dilema interno difícil de resolver. ¿Qué hacer con toda esta verdad, con este dolor que parecía expandirse por todos los rincones de la casa? Pensó en el legado de la familia, en las generaciones pasadas, y se preguntó si aún había algo que salvar. ¿Qué quedaría de la memoria de Dona Celeste, de André, de todos los que se habían ido, si la historia se dejaba atrás, como si nunca hubiera sucedido? Por un momento, Lucas imaginó que tal vez la solución fuera simplemente seguir adelante, olvidar el pasado y centrarse en el futuro, pero la sensación de que algo debía hacerse no lo dejaba en paz. El retrato de Dona Celeste, con sus cicatrices visibles, seguía en su mente. Sabía que no podía simplemente dejarlo en la casa y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Esa imagen,
con su historia oscura y escondida, representaba más que un simple objeto familiar. Era un símbolo de todo lo que se había ignorado, de todo lo que se había silenciado. Pero, al mismo tiempo, Lucas sentía que no podía destruir el legado de su abuela, aunque ese legado estuviera marcado por tragedias. No sabía qué hacer, pero sí sabía que necesitaría tomar una decisión firme, una que no fuera solo movida por el dolor o el deseo de justicia. Creo que lo único que podemos hacer ahora es dar un paso hacia la verdad, pero de una manera que no destruya todo, dijo Lucas, rompiendo finalmente el silencio. No podemos borrar lo que pasó, pero tampoco podemos dejar que los errores del pasado definan el futuro. Creo que debemos mantener el retrato, pero no como un recordatorio de dolor. Debe ser una advertencia, un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias. Miró a Tania, esperando que ella entendiera lo que quería decir. Era una forma de honrar el pasado sin dejar que lo destruyera, pero no estaba seguro de si eso sería suficiente. Lucas, aún indeciso, sentía una pesada carga emocional que lo hacía casi incapaz de actuar. La familia, aunque rota por los secretos revelados, aún estaba unida por los lazos invisibles del amor y el dolor compartido. ¿Realmente queremos vivir con este peso?, pensó. Las cicatrices en el retrato no solo representaban el pasado, sino que también hablaban de las huellas invisibles que cada uno de ellos llevaba dentro. Era una confrontación difícil, una batalla interna entre lo que había sido y lo que quedaba por delante. ¿Estaba dispuesto a romper con la tradición, con el peso de la historia, o era mejor dejar que todo se desvaneciera con el tiempo? En su mente, las imágenes de su madre, Dona Elena, la veían como una mujer que había intentado proteger a su familia, pero a costa de la verdad. Sabía que ella había cargado con el peso de las mentiras durante muchos años, pero también entendía su dolor. La forma en que había evitado enfrentarse a los fantasmas del pasado le revelaba la complejidad de su situación. En ese momento, Lucas comprendió que la solución no sería solo tomar decisiones por su cuenta, necesitaba a su familia, a pesar de las heridas, para decidir juntos el camino a seguir. Tania, por otro lado, estaba más resolutiva. No podemos dejar que los secretos continúen controlándonos, dijo con determinación. Es nuestra familia y tenemos que decidir qué hacer con lo que hemos descubierto. No podemos dejar que el miedo siga guiando nuestras vidas. Su voz era firme, pero el miedo estaba claramente allí, reflejado en sus ojos. Los dos sabían que algo debía hacerse, pero aún no entendían cómo balancear la verdad con la preservación de lo que quedaba de su unidad familiar. ¿Sería posible reconciliar el dolor con la paz? La decisión estaba tomando forma lentamente, pero aún sentía que algo faltaba, algo esencial. Lucas no podía evitar sentir que si revelaba todo a la familia, la fractura sería irreversible. Pero también sabía que no podía seguir adelante sin reconocer lo sucedido. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, se preguntaba, intentando dar sentido a la paradoja. La verdad no podría deshacerse, pero lo que sí podía hacer era aprender a vivir con ella. Había llegado a la conclusión de que no podía permitir que todo lo que había aprendido se convirtiera en una sombra que los persiguiera para siempre. La reunión final con la familia se aproximaba, y Lucas sabía que esa sería la última oportunidad de decidir qué hacer con la memoria de su familia. La carta, el retrato, las cicatrices, todos los elementos que durante tanto tiempo habían estado en las sombras, ahora estaban listos para ser enfrentados. Pero Lucas no quería ser el que dictara la sentencia, no quería ser el que destruyera lo que quedaba de la familia por una verdad dolorosa. En su interior, buscaba una solución que fuera dolorosa, pero que ofreciera la posibilidad de sanar. No había respuestas fáciles. Esa tarde, se reunió con Tania para hablar una vez más, buscando consuelo en la única persona que realmente entendía lo que estaba viviendo. Lo que decidamos, lo haremos juntos, le dijo Lucas, sintiendo el peso de su propia voz. No podemos seguir viviendo con estos fantasmas. Pero tampoco quiero perderlo todo. Tania asintió, comprendiendo perfectamente que las decisiones que tomaran no solo afectarían a su familia, sino también su futuro. Se miraron mutuamente, sabiendo que la verdad, aunque dolorosa, les otorgaría algo mucho más grande, la oportunidad de seguir adelante, aunque no sin sacrificios. La última reunión familiar estaba a punto de comenzar, y Lucas sentía una mezcla de ansiedad y determinación. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero sabía que era la única posible. Se sentó en el salón, junto a Tania, mientras los demás miembros de la familia se reunían lentamente, con la mirada fija en el retrato de Dona Celeste. El ambiente estaba cargado de tensión, como si todos esperaran el golpe final que rompería todo lo que quedaba de sus recuerdos familiares. Cuando todos estuvieron reunidos, Lucas tomó la palabra, con la voz firme pero llena de emociones contenidas.
Tenemos que enfrentar lo que ha sucedido, no podemos seguir ignorando lo que ocurrió en esta casa, comenzó, mirando a su madre y a su tío Jorge, quienes lo observaban en silencio. La verdad está aquí, en este retrato, en las cartas, en las cicatrices que nos marcan a todos. Ya no podemos vivir con más mentiras. La sala permaneció en silencio, el peso de sus palabras se sintió como una ola. Nadie habló por un momento, pero en sus miradas, Lucas pudo ver la lucha interna de todos. Al final, la decisión de Lucas fue clara, la verdad debía prevalecer, pero de una forma que no destruyera por completo lo que quedaba de su familia. No denunciaría lo ocurrido, pero haría lo que pudiera para que la historia de André, de Dona Celeste y de todos los que se habían visto atrapados en la mentira no fuera olvidada. De alguna manera, la verdad seguiría viva, pero los lazos familiares seguirían existiendo. Así, la historia de la familia, aunque marcada por el dolor, encontraría una manera de seguir adelante, como una sombra al lado de la luz. Muchísimas gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final de esta historia. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje lleno de misterio, emociones y secretos. Nos encantaría saber de dónde nos estás viendo, así que no dudes en dejar un comentario y compartir tu nombre con nosotros. Nos encanta conocer a nuestra audiencia. Si te ha gustado este contenido, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos muchas más historias emocionantes preparadas para ti. No te las puedes perder.